Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana con Teleimpacto. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares hasta las 9 de la mañana. Saludos, jóvenes. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Los que están aquí delante y los que están allá detrás, que también son importantes en el desarrollo de este espacio, ¿verdad? Nunca los saludamos. Importantísimos. Nunca los saludamos. Y mira, tenemos... Los saludamos cada día. No, pero así, allí afuera. Pero aquí en el aire. Hay que enviar una cámara para allá. Ya hay una cámara, sí. A los Carlos, saludos a los Carlos. Al personal de apoyo. A los Carlos. Sí, había un Carlos. No, tenemos que tener cuidado y prevernos y tener precaución. Vamos a Y trajimos otro instalar Carlos. otro Carlos. El personal de apoyo estratégico. Así es. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Gregory. Buenos días, Nelson. Así es, hoy es martes 17 de marzo. Vamos a estar aquí, como yo digo siempre, haciendo el esfuerzo para satisfacer sus expectativas. Bueno, señores, hablando de expectativas, terminó el reinado de Italia. Lamentablemente. Venezuela lo venció 4-2 en un partido donde todo parecía indicar que Italia prácticamente lo tenía en la nevera, con una diferencia de apenas de una carrera, pero el problema era que la verdad es que tanto el picheo como la ofensiva de ese equipo venezolano ya a última hora se hizo sentir. Ahí porque Y prácticamente en un inning ganaron el partido de anoche y tienen ahora la oportunidad de disputar con Estados Unidos el campeonato del Clásico Mundial. Ustedes perdieron Uno no anoche. entiende esto. Ustedes perdieron anoche. Sí, perdimos, eso es verdad. Uno no entiende esto Pero esta porque, noche vamos a ganar. Yo Bueno, gané. porque Venezuela perdió un partido. Sí. Estados Unidos perdió un partido. sí. República Dominicana se mantuvo invicto hasta el final, pero sin embargo... Italia también. Italia también. E Italia también, pero sin embargo ambos equipos quedan descalificados. Por el- Descalificados ganando más partidos, porque hasta el momento que se produce esa descalificación, Italia y República Dominicana habían ganado más partidos en el marco de ese campeonato. Sí, porque pero a partir de los cuartos, así son las reglas. a partir de los cuartos de finales son muertes súbitas. Sí, Sí. ese partido Es un juego. determina si continúas en el round. Es un juego. Sí. Miren, señores, ayer yo estaba leyendo, antes de entrar en materia, como nosotros seguimos la agenda del tiempo y la guerra, pero ayer estuve leyendo un artículo de un cronista deportivo, no muy conocido, bueno, yo no tengo el honor de haberlo tratado, pero él estaba hablando del desempeño de República Dominicana. Reconocía que el equipo tuvo un desempeño, si se quiere, fuera de serie, porque ganó 4 partidos en línea, el número de carreras que anotó, cómo se comportó el picheo. Pero él dice que el equipo a la ofensiva, a la defensiva y a la ofensiva estuvo llenando su papel. Pero utilizó una frase que me llamó mucho la atención. Dice que ese nivel de entusiasmo y agresividad no lo mostró el manager del equipo. Que en momentos donde se necesitaba realmente manejar, no hubo esa presencia oportuna del manager. Y yo digo, bueno, yo recuerdo 2 escenarios de 2 partidos. Precisamente ese juego que tuvimos contra Venezuela, que lo ganamos 7-5, hubo un inning donde se descontrola un lanzador estelar dominicano y lanza 8 bolas seguidas. Pero a pesar de esas 8 bolas seguidas, que da 2 bases por bola, él permite que le lance al próximo lanzador igualmente dio 8 bolas encendidas. Y eso le dio la oportunidad a Venezuela de anotar 2 carreras. Sí. Y entonces ahí faltó manager. Usted señalaba ayer el tema de Wells, con que debieron sustituirlo por un corredor más veloz en la primera base. En la segunda base debieron sustituirlo y ahí no se produjo tampoco esa intervención oportuna del manager.
Pujol es un gran pelotero, excelente pelotero, pero así somos los humanos. Fue buen manager porque su primera experiencia como dirigente ganó el campeonato aquí en la República Dominicana. Sí, sí, no, eso es verdad, pero eso digo, así es el béisbol. Mira, Los análisis vendrán unos, vendrán otros, pero en definitiva nosotros hicimos el esfuerzo para tratar de ganar este campeonato, pero nos ayer quedamos le a la mencionaba mitad. yo Béisbol. a alguien, precisamente con el tema de Pujols, porque vi que empezaron a atacarlo, acabarlo. Le digo a la persona con quien estaba hablando, y wow, lo más infalible y lo más inteligente es un comentario después que el juego ha terminado, siendo uno manager. Ahora es muy fácil decir, Pujols debió hacer esto, no debió hacer aquello. Nosotros ganamos todos los partidos por 10 o más carreras. ¿Dirigido por quién? Parece que solamente, parece que esos días Pujols no iba al estadio y solamente iban los jonroneros. Sí, no iban los jonroneros. Pero él dice... Entonces, ayer perdimos por una carrera del equipo más fuerte del mundo en béisbol, del país. Antes de ayer. Sí, antes de ayer. Y perdimos ese partido por una carrera, por una sola, en el centro, en la casa del dueño del juego, del dueño del play. 2 jonrones. Entonces, el culpable es Pujols. Yo no me atrevo a sumarme a eso porque no me sale. Al contrario, le doy mis reconocimientos a Pujols. Además, que teníamos 2 oportunidades, no era una. ¿Ganar o perder? Ya. Entonces, bueno, yo lo dije ayer y lo voy a Sí, hombre. hoy. Yo creo que eso que yo señalé, casi se caía de la mata. Un corredor que Pero son cosas que pasan. Austin Wells no es un catcher, pero no es tampoco un corredor, no es un camión, él corre. Pero nunca corre como Junior Ley. Ahí falló, eso es lo que yo Pero creo. para eso está el manager. Pero que el manager fue El causante. que estuvo muy lento, pero ¿y cuál es cómo se manifiesta la agresividad de un manager? Salir a pelear con una palla. Con un bate. Con el árbitro. No, el manager está ahí para estrategias, sentado tranquilamente. Bueno, para estrategias. hubo jugadas que, bueno, que resultaron un poco cuestionables, que él nunca, por ejemplo, la peleó, la impugnó o reclamó revisión. Ese strike, por ejemplo, con el que ponchan Perdón. Lo destaca ayer AP en un trabajo, dice que ese strike abajo. Eso fue una bola. Dice, ese strike abajo viene justo días antes de que entre en función los robots como manager. Es decir, ahora habrá robots. Como árbitro. Como árbitro. Y una de las cosas que señalan que ese strike debió ser precisamente Es una bola. cuestionado por el manager, porque se vio... ¿Y qué puede la regla establece que los strikes y la bola no se revisan? No se revisa. No. Bueno, pues entonces ahí iba a perder su tiempo. porque se vio cuando el que levanta eso fue una bola. Ese umpire estaba apostando. Bueno. Estaba apostando a Estados Unidos. O sintiendo por Estados Unidos. Pero nada, hoy juegan 2 aliados. Desde el punto de vista político, juega Venezuela y Estados Unidos. Aliados. Son 2 aliados. Vamos a esperar. Son amiguitos ahora. Sí, son 2 aliados. Vamos a esperar quién gana de los aliados. Bueno, señores. pero antes me gustaría enviar mis loas a que Estados Unidos salga triunfador hoy. Bueno, la verdad que yo no sé, ahí mi simpatía es neutra. Como sí, yo no estoy ni con Venezuela ni estoy con Estados Como Unidos. yo pujaba anoche por Venezuela, seguiré pujando. Claro, Bueno, evidentemente. Te felicito. Yo me quedo neutro. ¿No descartó a Estados Unidos? Sí, por eso, no por otra cosa. Yo me quedo neutro y es una venganza. Yo no tengo simpatías hoy. Yo simplemente, si veo el juego, lo veré sin mucha emoción.
solamente como un fanático del béisbol, Ah, pero pues no lo vea. sin emoción. Sí, no, si no tiene, Es si preferible no tiene verlo. emoción, no lo vea. Es preferible no verlo. Va a ir porque a la yo fiesta y no va a bailar su ni, merenguito. ni voy a celebrar, ni tampoco voy a hacer... Ni ¿cómo va a que se celebrar dice? ni va a lamentar. Ni me voy a lamentar. Entonces es mejor no verlo. Bueno, señor, vámonos con el tiempo. El tiempo este 17 de marzo a las 7:14 de la mañana, pero este boletín fue emitido a las 6 por el Indomet. Dice que las condiciones del tiempo están dominadas por un sistema de alta presión que favorece un ambiente mayormente estable y con pocas lluvias. No obstante, una débil vaguada al norte y el arrastre del viento del este-sureste provocarán algunos chubascos débiles y pasajeros durante la mañana en Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales. En la tarde tendremos buen tiempo en la mayoría de las provincias, aunque podría presentarse chubascos aislados y de corta duración en localidades del este-sureste, noreste, suroeste, sin descartar el Gran Santo Domingo. En ambas costas del país se recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles permanecer en puerto debido a oleaje peligroso y vientos moderados. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas. La verdad es que uno, cuando ve estos pronósticos de lluvia, uno dice, bueno, por cómo colocar, por ejemplo, a Samaná en alerta de lluvia y a Pedernales, es decir, 2 puntos distantes de la geografía nacional, pero sin embargo, Bueno, el medio resto... raro como que un fenómeno afecte, el mismo fenómeno afecte a Samaná y afecte a Pedernales, a 450 kilómetros. Y entonces le pasa a toda esa provincia costera y ninguna está en alerta. Era una curiosidad, Sí, una curiosidad válida. Una curiosidad curiosa. Sí. Miren, señores, en las últimas horas se agrava el conflicto en el Medio Oriente. La verdad es que uno dice, bueno, pero ¿cuándo no ha sido grave? El problema es la escalada que va teniendo ya en términos de una afectación global. Y esto se agrava en vista de que Estados Unidos está dando señales claras de que tiene serias preocupaciones con este conflicto. Esas serias preocupaciones las podemos analizar más adelante, pero la verdad es que los resultados indican de que Irán sigue una ofensiva bastante fuerte, sobre todo con lanzamientos de misiles a objetivos estadounidenses. Anoche, por ejemplo, atacó con misiles la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y siguió sus ataques contra posiciones civiles de Dubái, donde igualmente incluso provocó que los vuelos internacionales en el aeropuerto más concurrido del mundo tuviesen que ser suspendidos por varias horas debido a que Irán atacó depósitos de combustible de esta terminal aérea. Es decir que, por eso digo que el conflicto va escalando. Estados Unidos se coloca en una posición difícil porque solicitó la ayuda de sus aliados para crear una fuerza naval multinacional para proteger las embarcaciones que cruzan el estrecho de Hormuz, pero sencillamente esos países, incluyendo el Reino Unido, le han dicho claramente que no participarían en una misión de esta naturaleza, cosa que ha estado lamentando el presidente Donald Trump. Pero vamos a los hechos. Dice que en el último día, es decir, en las últimas 24 horas, el conflicto en Medio Oriente ha entrado en una fase de máxima escalada militar, energética y diplomática con impactos globales inmediatos. Un golpe estratégico, por ejemplo, que dieron Israel y Estados Unidos anoche, fue que confirmaron la muerte de altos dirigentes clave del aparato de seguridad iraní, incluyendo, esto dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, incluyendo a el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, en un ataque en horas de la noche.
El ejército israelí también confirmó que mató a Golan Reza Soleimani, que es el jefe de la Fuerza Voluntaria Basit de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo clave utilizado para reprimir manifestaciones en la República Islámica. Este ataque se produjo en Teherán mediante bombardeos selectivos. Lo que busca Israel y Estados Unidos con estos ataques, obviamente, es debilitar el control interno iraní y aumentar pero aumenta también el riesgo de represalia por parte de Irán. Ha habido ataques a la embajada de Estados Unidos en Bagdad con drones y misiles, algunos interceptados por la fuerza en Irak. Hay bombardeo en contra de Emiratos Árabes Unidos, incluyendo zonas cercanas al aeropuerto de Dubái, en Bahrein y otras instalaciones del Golfo. Ha habido incendios en infraestructura energética y suspensión temporal de vuelos en Dubái. Irán mantiene restringido el tránsito marítimo a través del estrecho de Hormuz. Ahí se reportaron ayer nuevos ataques contra buques petroleros, pero lo importante de esto, y para que ustedes entiendan el impacto que esto está teniendo en el precio del petróleo, es que se ha interrumpido el paso por ese estrecho de alrededor de 150 barcos petroleros por día. Es decir, por ese estrecho pasan 150 buques petroleros durante todo el día, y eso ha tenido un impacto significativo. La reducción de ese cruce ha tenido un impacto significativo en los precios del petróleo, y por eso hoy en día se está cotizando por encima de los $100. Estados Unidos, como le dije, ha presionado una coalición internacional para proteger la navegación por el estrecho. Pero los países de europeos, que al mismo tiempo son miembros de la OTAN, han rechazado participar en esto. Justamente Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, dirigió un discurso anoche donde dijo que Inglaterra no lo dijo con esta palabra, pero básicamente lo que se interpreta, no tiene nada que buscar involucrándose en este conflicto. El mismo discurso ha sido el de Alemania, ha sido el de Francia y ha sido el de Japón. Es decir, nada que buscar en este conflicto, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el precio del petróleo ha subido un 40% por temor a desabastecimiento. Esto aumenta costos logísticos globales, hay riesgos de crisis alimentarias en países dependientes, y organismos de la ONU están alertando sobre el bloqueo a la ayuda humanitaria. Comienza a reportarse escasez de gasolina. En el día de ayer hubo colas en China frente a estaciones de expendio de combustible. Colas de vehículos bastante extensas se produjo ayer en China. Y este hecho en China es significativo porque hasta ahora se suponía que embarcaciones que transportan petróleo para China y que atraviesan el estrecho de Hormuz no estaban siendo atacados por Irán. Pero definitivamente todos los países están siendo afectados por el cierre de ese estrecho. El otro tema es que se afirma que alrededor de 200 militares de Estados Unidos han resultado heridos como efecto de los ataques iraníes contra bases militares en el entorno del Golfo Pérsico, bases militares, pero también a embarcaciones de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido bastante cauto en ofrecer informaciones sobre bajas en este conflicto, al igual que Israel. Miren, Donald Trump, ayer lo comentábamos, suspendió un viaje que tenía programado para mañana, 18 de marzo, a China, para un encuentro con Xi Jinping. Pues bien, el presidente Trump dijo ayer que ese viaje él lo suspendía por aproximadamente un mes. Si está suspendiendo el viaje por aproximadamente un mes, esto implica que las informaciones que tiene el presidente de los Estados Unidos es que este conflicto puede alargarse mucho más de lo que se estuvo comentando inicialmente. Incluso podría pasar de un mes. Eso es el temor que se tiene. La cancelación de este viaje, vuelvo y repito, indica eso. Yo le decía lo de Starmer ayer, pero él dijo que Inglaterra
no se verá arrastrada a la guerra. Esa fue la frase que utilizó para descartar su participación en este conflicto. Bueno, hay una escalada militar peligrosa igualmente en el Medio Oriente, porque Israel inició ya una invasión, una intervención sobre el terreno, sobre el Líbano, y ya hay enfrentamiento a nivel de efectivos militares, tanto de Hezbollah como de Israel en el terreno. Es decir, se está peleando no enviando misiles y cohetes, se está peleando en el terreno. Y para concluir, un hecho significativo que destaca las agencias de prensa es de que Hezbollah hizo un ataque alrededor con 40 misiles hacia ciudades israelíes. Los impactos, ese video que ustedes vieron anteriormente ahí, es parte del impacto, lo que se vio, la lluvia de cohetes. Exactamente, del ataque contra ciudades israelíes. Se afirma que los daños han sido significativos en ciudades como Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Ahí es que se dice que han sufrido los mayores daños. No se sabe el número de muertos causados. Sí se sabe, por ejemplo, que en el caso de Irán el número de muertos sobrepasa los 2.000. Sí. Hay una férrea censura en Israel y por eso solo se cuelan informaciones así como esos videos que estamos viendo ahí de una lluvia de cohetes, porque Hezbollah no tiene misiles, lo que tiene son cohetes, que son de más fácil detección e intercepción por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Sin embargo, por efecto de la lluvia, pues, se mandan 40 juntos, por muy efectivo que sea el domo de hierro, como realmente lo es, algunos entran, entonces han entrado muchos cohetes y han provocado serios daños en esas ciudades que tú señalas en el reporte. Los daños que ha causado Irán, que ya son con armamento más sofisticado, como son misiles balísticos, son impresionantes, pero hay una censura importante en Israel que no permite que se difundan esas informaciones, pero se cuelan las imágenes de daños materiales muy, muy significativos. Incluso han estado hablando de la dificultad financiera que ya tiene Israel porque su operatividad financiera está disminuida. El aeropuerto de Ben Gurión está inservible. Anteayer se difundieron imágenes de cientos de personas peleándose con los operadores de las líneas aéreas porque querían salir, pero no hay vuelo. Hay un reporte de que unos misiles cayeron dañaron severamente la torre de control, dañaron las pistas, y que destruyeron varios aviones que estaban estacionados allí, vacíos, estaban a la espera de que se pudiera reanudar el tráfico aéreo. Eso no se ha producido. Y del otro lado, Irán ha mantenido sus ataques contra aliados en el Golfo de los Estados Unidos. No sabemos por qué, porque recordemos que habían anunciado que no iban a continuar con esos ataques, a menos de que se produjeran ataques desde esos territorios. No sabemos si desde esos territorios ha habido ataques. Un hecho muy significativo que se ha comentado muy, muy ligeramente. En el ataque de Estados Unidos a la isla iraní, donde Irán tiene la isla de Kar, que tiene un importantes depósitos de combustible, un tráfico importante de combustible, que por ahí ellos manejan desde esa isla alrededor del 90% del combustible que exportan. En el ataque, el presidente Trump se cuidó, y lo dijo cuando anunció el ataque, que no habían decidido atacar las instalaciones petroleras.
por una razón, no fue por una condescendencia bélica del presidente Trump. No, fue por la advertencia que hizo Irán de que si atacaban esas instalaciones petroleras, iban a destruir las instalaciones petroleras de Kuwait, de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita. Los Emiratos, Kuwait y Qatar. Y con la capacidad que ha demostrado Irán de golpear las bases militares de Estados Unidos en esos territorios, no hay ninguna duda que los depósitos de combustible serían blancos mucho más fáciles para los iraníes. Meterle un misil a esos depósitos iba a arder el Medio Oriente, no en términos figurados, en sentido figurado, ¿no? Sencillamente iba a arder el Medio Oriente. Entonces, por una prudencia del mando militar y una orden del presidente Trump, no se atacaron las instalaciones petroleras en sí de la isla iraní. Por esa advertencia que se hubiera producido, se hubiera convertido en realidad la amenaza iraní con las consecuencias que uno supone, como sería impactar. Primero, si impactan en la isla, desbaratan la isla. La isla sencillamente se pulveriza con todo ese combustible que hay ahí. Y luego, si la represalia es con los ataques a los depósitos de combustible de esas monarquías familiares, es algo dantesco. Solo pensarlo, a uno le pone la carne de gallina, como decimos popularmente. Por consiguiente, esa parte parece que todavía la sensatez de lado y lado está primando. Además, si esas dos cosas se producen, el precio del petróleo llega a $200. Bueno, cuando aparezca. Si es que aparece. A propósito del precio del petróleo ahora, básicamente igual que el día de ayer, el Brent, 102 a 104 dólares, el WTI de Estados Unidos, el Texas Intermediate, 95 a 97 dólares por barril. Se ha mantenido ahí porque parece que hay ciertos indicios. Y el indicio mayor lo da, de que pueda haber algún tipo de negociación. El indicio mayor lo da la negativa de los países de la OTAN aliados de Estados Unidos, lo que se refería en el reporte que estaba difundiendo Manuel, en la negativa de esos aliados a involucrarse en la guerra, porque movilizar navíos de guerra al estrecho de Hormuz significaría un involucramiento directo en la guerra. Y ahí los europeos, que yo lo reitero mucho y no me arrepiento, que se han convertido en basura en los últimos episodios que ha vivido el mundo, en desechos de la geopolítica, están actuando con sensatez. Parece que están por recuperar un poco la dignidad y no dejarse arrastrar tan simplemente, tan sencillamente a una confrontación que el presidente Trump ni siquiera le consultó cuando iba a atacar a Irán. Entonces ellos están recuperando la dignidad y se niegan a plegarse a ese involucramiento directo en el conflicto, como sería establecer navíos de guerra en el estrecho de Hormuz. Sí, pero sobre lo que usted señala, yo quiero señalar solamente dos cosas. Primero, anoche un periodista pregunta al canciller iraní por qué no han solicitado un cese al fuego. La respuesta precisa y concisa de él fue: porque queremos golpear al enemigo de una manera tal que jamás piensen volver a agredir a Irán. Esa fue la respuesta que dio a esa pregunta que le formuló un periodista. Cuando yo empezaba el resumen de la guerra, decía que Estados Unidos estaba dando señales que preocupan en el marco de este conflicto. Y precisamente en el día de hoy, Associated Press, que es una agencia de prensa
estadounidense, destaca aquí en 3 párrafos, quiero señalarlo porque a mí me gusta no citar de memoria nada para que no cometer algún desliz, algún error. Pero aquí esta nota, en estos 3 párrafos, desnuda una de esas señales que yo digo que está dando Estados Unidos. Dice AP, Associated Press, dice, a través de conferencias, reprimendas y amenazas abiertas, el presidente Donald Trump y sus asesores están aumentando la presión sobre los periodistas para que cubran la guerra en Oriente Medio de la manera que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Ocultar el información. presidente ha despotricado en redes sociales contra historias que no le gustan y respondió a una reportera a bordo del Air Force One. El principal regulador federal de medios ha advertido que las emisoras corren el riesgo de perder su licencia si no mantienen alejadas de la noticia si no se mantienen alejadas de la noticia que Estados Unidos entiende que son falsas. Tanto Trump como su secretario de Defensa, Peter Hegseth, han puesto en duda el patriotismo de medios de comunicación debido a su cobertura. Oigan esto, los medios de comunicación. Trump se ha quejado de la cobertura de la guerra de manera tanto específica como generales. En una publicación en redes sociales afirmó que los reportes noticiosos exageraron los daños a aviones que fueron atacados por Irán en un aeropuerto de Arabia Saudí. Arremetió contra medios corruptos por caer en reportes falsos generados por la inteligencia artificial y creados por Irán. Y sostuvo que a los medios les encanta no informar lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos. Bien. Eso es lo que dice Trump y su funcionario. Ahora, una de las prensa más objetivas en el mundo por su comprobado ejercicio es precisamente la prensa de los Estados Unidos. La prensa de los Estados Unidos ejerce un papel independiente y simplemente se limita a informar, sobre todo ya teniendo el apoyo tecnológico que se tiene hoy en día, donde un ataque que se produzca sobre Teherán en este momento, inmediatamente captado y se ve, por ejemplo, su impacto y se ve dónde se produjo. Es decir, que es difícil usted tergiversar historia sobre un conflicto bélico porque ya, vuelvo y repito, las imágenes sobre los efectos de esos ataques se conocen al instante. Puntualizo algo y voy a colocar un breve video y es lo siguiente, la extensión en el tiempo, ya vamos para 4 semanas de este conflicto, 3 semanas tenemos, ha provocado daños económicos en gran parte del mundo. Pero lo más significativo, a mi modo de ver, sin ser un analista geopolítico, pero uno mira y escucha, me alimento bastante con todo lo que ustedes hablan en la mañana sobre este tema, es la impresión que ha dejado, el sabor amargo que ha dejado en Estados Unidos, la no correspondencia a la solicitud que hizo Trump de que vayan países europeos, sobre todo, a participar en la reapertura, la posible reapertura del estrecho de Hormuz. Y es tan tomado con una finura mercadológica increíble que me sorprendió, y por eso voy a colocar el video. El vocero de la fuerza militar de Irán ha enviado un video cortito y yo quiero que lo compartamos. Miren la astucia mercadológica que este señor, que parece de Occidente, no parece de Oriente, presenta esta semiburla, semimofa o mofa a la actitud de Estados Unidos. Veamos desde el principio y pongamos atención. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. A message to the
La actitud mercadológica, insisto y reitero, que inclusive el mensaje lo hace en inglés del vocero de las Fuerzas Armadas, para mí es muy significativo del manejo que Irán, dentro de toda esta convulsión, le está dando a este conflicto. Bueno, es que tú resaltabas algo bueno que lo informaba, escúchame, que traiga rápidamente esto que tú presentas con lo que decía, reportaba Manuel de la presunta muerte de algunos dirigentes de Irán. Eso no tiene ninguna significación. Pero Irán, como China, en la medida en que fueron viendo hacia dónde caminaba la confrontación, fueron preparando, mira, ese joven está preparado en Occidente. Y él, como él, hay miles de jóvenes que han sido preparados en Occidente para conocer, adentrarse en la cultura nuestra. Mientras nosotros tratamos de menospreciar, ellos tratan de apropiarse de elementos de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de pensar, para usarlo a su favor. Esa presentación mercadológica es occidental. Sí. Y surte efecto. Surte efecto. Surte efecto. Es Mire, occidental. es que tampoco se puede... Excusa, Manuel, en la guerra de los 12 días, una de los primeros golpes que dio Israel fue un ataque a una reunión del alto mando militar de Irán. Mataron al jefe de la Fuerza Armada, mataron al ministro de Defensa, mataron al jefe de la Guardia Revolucionaria, que es una especie de los marines de los Estados Unidos. Los más bravos que tiene Irán es la Guardia Revolucionaria, que fue un cuerpo creado desde el principio por el Ayatollah Khomeini, que tenía 30 años exiliado en Francia, conociendo, y vuelvo con lo de la cultura, conociendo la cultura nuestra, occidental, y creó la Guardia Revolucionaria el mismo día, al día siguiente que llegó a Teherán y que asumió el gobierno. Volvió de manera épica. Volvió de manera épica. Una de las mayores manifestaciones de la historia del mundo se produjo el día que llegó la Ayatollah Khomeini. Se habla de 4 a 5 millones se habla. 5 millones de personas. Entonces, Manuel, lo que quiero referir es, en ese ataque atacaron esa reunión, ¿verdad? Donde estaba el alto mando. Y ese alto mando fue repuesto al día siguiente. En este ataque volvieron a matar el alto mando militar. ¿Y qué ha pasado con qué ha pasado con la guerra? El alto mando sencillamente son individuos son soldados que están dispuestos a morir. Bueno, y el sustituto está preparado hace 30 años. Hay un mecanismo de sucesoral automático, pero yo lo que quiero significar es lo siguiente, mire, es que esa preparación, esa formación de árabes y iraníes no viene de ahora, es decir, eso no surge ahora en los últimos días, en los últimos meses y en los últimos años. Gran parte de familias adineradas en los países árabes y en los países persas como es Irán, han mandado a sus hijos a estudiar a universidades del Reino Unido, a universidades de Francia y a universidades en los Estados Unidos. Sí. Ahí se han formado. Un ejemplo palpable, por ejemplo, el rey de Marruecos es un hombre que se formó en los Estados Unidos, formado en los Estados Unidos, académicamente. Y el rey de Jordania es hijo de una americana, que el rey Hussein se casó con ella. Y incluso esa formación que él estuvo en Estados Unidos lo llevó que cuando regresa a Marruecos y asume el reinado, él no hizo como el resto de los jeques y los reyes árabes que tienen 5 y 6 esposas. Él tiene una sola esposa. Sí. Y estableció en Marruecos de que está bien, yo no voy a cambiar esa cultura, pero usted tiene el número de esposas que usted pueda mantener. Es decir, no el que le dé la gana.
Y entonces ya eso se produce un cambio. Entonces ya esa transformación a nivel incluso cultural y de formación académica viene de lejos. Sí, sí. Es decir, eso no surgió en los últimos años. No, pero yo me refiero por la confrontación que nació Sí, no, tan pronto asumió la revolución. El problema es que la aplicación tecnológica a la comunicación ha hecho que todo el mundo se interese precisamente por formarse en el tema de la comunicación aplicada ya a la tecnología, manejo de redes sociales, Sí. estrategia de comunicación. Ya eso usted lo puede estudiar hasta a distancia, es decir. Claro. Y entonces Formación virtual. hay una situación, pero yo quiero para concluir, antes de irnos al cambio, que yo escuché que hay que irse al cambio. Hay dos cosas que Estados Unidos no está tomando en cuenta. Primero, la actitud de Trump cuando llega al poder frente a los aliados. Fue una actitud realmente muy criticada, incluso penalizándolo económicamente, imponiéndoles aranceles de manera unilateral, diciéndole ustedes tienen que aumentar su gasto de defensa o Estados Unidos se va a hacer el loco el día que Rusia los ataque. Y comprando las armas nosotros. Exactamente. Entonces resulta que ahora yo necesito los aliados, pero los aliados nos dicen, bueno, pero desde que llegaste no está dando con la punta del pie. Es decir, ahora nosotros somos importantes. Entonces los aliados le han hecho ver que ellos son importantes en momentos cruciales y yo espero que Trump aprenda la lección. Lo otro que quiero significar, ese pleito con los medios en los Estados Unidos, que lo ha tenido desde que llegó al gobierno, De nuevo. tampoco le beneficia, y menos en el marco de una guerra. ¿Te beneficia pelearte con los principales medios de comunicación en los Estados Unidos? Puedes en un momento como estar este? seguro que no te va a hacer caso. No, entonces si no me va a hacer caso, que sufra las consecuencias de las que él se está quejando ahora. Una situación y se difícil. está quejando, no tratando de alguna manera de buscar un medio de acercamiento precisamente con esos medios importantes, sino insultando y despotricando contra ellos. No va a tener efecto porque incluso de la Segunda Guerra Mundial, y hay literatura sobre eso, los medios occidentales, o los medios que estaban de los aliados, le dieron una cobertura a la guerra con una gran imparcialidad, tampoco no total, pero fueron imparciales. Publicaban los bombardeos, como digamos, el bombardeo impresionante, devastador Sí. de la Luftwaffe a Londres, que es icónico, es emblemático ese bombardeo. Bueno, los medios de comunicación de los países aliados cubrieron y difundieron esa información. Eso decía normal. que en principio que los medios en los Estados Unidos o los medios occidentales precisamente lo que han demostrado es eso, ser objetivos. Claro. En algunas ocasiones, lógicamente, pueden... Se inclinan un poco, se porque hay que... inclinan- se inclinan un está el poco, patriotismo pero ahí también. en definitiva el reporte que se hace es objetivo. Y yo señalaba el hecho de que el apoyo de la tecnología hoy en día evita que un medio informe una cosa que no es. Y es que hay una competencia entre los medios, una competencia fuerte. Exactamente. Y ¿Quién tiene ninguno que mejor mienta a desempeño? un medio en una situación así, pues lo pone en evidencia Pierde inmediatamente. credibilidad. Claro. El segundo ataque de Estados Unidos, que fue el definitivo, contra Irak, la narrativa mentirosa montada por Estados Unidos fue ayudada por los medios de comunicación, de la famosa existencia de armas de destrucción masiva. Sí, pero, Sí, después pero ayudado después inconscientemente. se retrataron. Después se retrataron Sí. y pidieron perdón a los Porque lectores. se confiaba en lo que, porque imagínate, la palabra de un presidente de Estados Unidos es creíble. Oye, la verdad oficial siempre es mentirosa. Señores, ustedes están pero es creíble. Ustedes están hablando de un secretario de guerra que prohíbe a los fotógrafos ir a su rueda de prensa porque no les gusta la foto que le toman. Sí. Es decir, Señor, vamos a la pausa. tú te ríes, pero es un hecho. No, bastante me significativo. río de algo que estás diciendo verídico, no estás inventándote nada. Sí. Pero es verdad, tomó una foto, Sí, se lo tomaron conozco. un lado,
y lo presentó como que era una agresión de los medios de comunicación. Oye, usted es actor de cine, Bueno, Julio Iglesias tenía su lado preferido. lado bueno, y ya sí. vamos a la pausa, Pero si no Julio nos van a Iglesias sacar era del artista. programa. Pausa.